Para allá número 27, Tarría, y dice así, habla a los hijos, esto está en Levítico, Vallicrá, capítulo 12, versículo 1, dice, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer, cuando hubiere concebido, ahí está la palabra tasría, cuando hubiere concebido y dado a luz un hijo varón, quedará impura. Por eso le decía que en este fin de semana vamos a hablar acerca de qué cosa, de la purificación. Primer caso, una mujer que da a luz. Hay un proceso al cual la Torá dice que se tiene que someter porque dice que quedará impura por 7 días. La mujer que da a luz un niño quedará impura por 7 días. No es así en el caso que diera a luz una niña. Una mujer, el proceso se duplica. Serían 14 días que la mujer va a permanecer en ese estado de impureza, como dice la Torá. Igual que los días en que está separada del esposo. El mismo periodo, dice, por su enfermedad mensual quedará impura. Se aplica también al mismo estado de menstruación de la mujer, 7 días. ¿Por qué? Porque está relacionado con un periodo en la sangre, de sangre que necesita ser purificada. La Torá va a enseñar y va a hablar acerca de ofrenda, que la mujer se tenía con corbán, presentarse al sacerdote en el templo, presentar ofrenda, un cabrito no mayor de 1 año, o palomino, o si no tuviera los recursos, habla la Torá también que podría presentar palominos. Es lo que pasó en el caso del Mesías, de Yeshua HaMashiach, los padres Miriam y José, María, como la conocemos, presentó, dice la Biblia, 2 palominos, porque eran de escasos recursos. Pero se tenían que presentar al sacerdote y presentar esa ofrenda. A esos 7 días de purificación se le tenían que agregar 33 días más. Usted habrá oído hablar seguramente de la cuarentena, de la cuarentena al proceso de purificación. La ovulación es un estado muy particular en la mujer cuando da a luz. Después que ha dado a luz, la Torá dice 7 días para ser purificado. ¿Y sabe cuál era el ritual? Por aguas corrientes, baños de inmersión. En eso consistía la purificación de la mujer. Y eso, hermano, ¿de qué nos habla? ¿Qué le parece? ¿De qué nos habla sumergirse en aguas de corrientes, aguas vivas, no en aguas estancadas? Habla de purificación. ¿Y sabe lo que es? Hay un paralelo a las Escrituras. La Torá es agua que nos limpia. La Torá, las Escrituras, la palabra del Eterno nos instruye, nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos da vueltas y vueltas en nuestro interior. ¿Para qué? Para mostrarnos el camino. Porque la Torá, la Escritura, dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen correctos, perfectos. Pero el fin de esos caminos es muerte y es destrucción. Entonces la mujer que da a luz un varón va a someterse a un proceso de 7 días de purificación, porque es un estado impuro, y 33 días más para completar ese ciclo, para que pueda estar purificada totalmente. Y en el caso de que la mujer diera a luz una niña, el proceso se duplica. Serían 14 días de impureza en el cual tenía que someterse a la purificación y 66 días. Sería un total de 80, no cuarentena, ochentena sería.
que la mujer se tenía que someter a ese proceso y se debía llevar corbán, una ofrenda, un sacrificio para entregar al Cohen, al sacerdote. Otro tema, ese es un tema que quería hablar con ustedes, así resumidamente, porque el fin de semana vamos a seguir hablando de esto, hay muchísima información y también el día domingo, si el Eterno lo permite, vamos a hacer también una conclusión final de todo lo que es la parashá, donde se van a compartir dos parashá en esta parashá 27, Tarsía y Metzorá. La Metzorá, que es la otra porción que se comparte en este día, está relacionada a la lepra, que originalmente no es la lepra que nosotros conocemos, o el estado leproso, porque hemos visto un estado de lepra antes de Jesucristo, en los tiempos de los reyes, de los jueces. Desde mucho tiempo la Torá nos habla de la lepra, de la Metzorá. Metzorá es la palabra dada para lepra, pero no es la lepra que conocemos, decía. ¿Por qué? Porque la Metzorá habla literalmente de un hombre leproso. Fíjese lo que dice Vayikra, Levítico, capítulo 14, 1. Esta será la ley o la instrucción, dice, tocante al leproso. Ahí está, Metzorá. La palabra Metzorá es la palabra dada para el leproso. Esta será la ley tocante, relacionada ligeramente al leproso, a la persona que padecía esta enfermedad, en el día de su purificación. Acá vemos otra vez la palabra purificación. Por una lepra vemos dos estados. La mujer cuando da a luz un hijo, y si es niño ya vimos 7 días más 33, si es una niña 14 días más 66. Ese es el estado de purificación de esta mujer. Saludo a mi compañero Javier Farías de Mar del Plata. Ahí está en la provincia de Buenos Aires, nos está saludando. Te envío un gran abrazo, querido Javier, compañero ahí, suboficial del ejército argentino, ya retirado. Creo que anda por aviación, por esas cosas. Un abrazo grande, muchas gracias por tu saludo, querido Javier Farías de Mar del Plata. Así quiero saludar, no tengo en este momento la pantalla, no dispongo de las personas que están conectadas o no. Los saludo a todos, los bendigo y les deseo las más ricas bendiciones, el reposo del Señor realmente para sus vidas, que el Eterno bendiga, que el Eterno provea de acuerdo a cada una de sus necesidades. Esta será la ley tocante al leproso el día de su purificación, cuando será llevado al Cohen, al sacerdote. Lo mismo que recién, que la mujer que dio a luz tenía que presentarse en el santuario, ante el sacerdote, para presentar ¿qué cosa? Su sacrificio, su ofrenda. Lo mismo pasaba con el leproso, la persona que estaba padeciendo esta enfermedad. Realmente cuando uno estudia, cuando uno ve este tema relacionado a esta lepra, dije que no es como la lepra que conocemos nosotros, que hemos visto seguramente imágenes o videos. Esto está relacionado a una enfermedad, escuche bien, a una enfermedad totalmente de características espirituales. Era una enfermedad de características espirituales. Y hay, según los sabios, según estudios profundos acerca de esas características, la primera cuestión, la primera razón por la cual la persona podía contraer este tipo de metzorá, este tipo de lepra, estaba relacionada, ¿sabe a qué cosa?
a la murmuración. A la murmuración. Y tenemos un caso bien claro y específico en la Torá, en Éxodo, en Shemot, la hermana Miriam, o María, como la conocemos en Reina Valera, la hermana de Moisés. La Biblia dice que murmuró acerca de Moisés, y Aarón también. Su hermano Aarón también. Murmuraron. Y dice que les vino, dice, una lepra que quedaron blanca como la nieve. Esa era una característica de la lepra altamente contagiosa y mortal. No había solución, no había remedio para esa enfermedad. Hay muchas lepras, muchos casos en las escrituras. El rey Usías, también lo vemos a Naamán, el sirio. Varón esforzado, valiente, un general que tenía mucho a su favor, muchas condecoraciones, pero, dice la Torá, pero era leproso, era un hombre con metzorá. ¿Y sabe cuál? Bueno, voy a decir 7 pecados. Primero, el que está en el ranking de esos 7 es la murmuración, queridos hermanos. Por algo, Santiago nos habla en el capítulo 3 acerca de ese miembro, de esa lengua que siendo el tan pequeño, puede hacer grande, puede provocar grande, es como la llama, dice, que provoca un incendio en un bosque. Eso es la murmuración, hermano, el daño. Si realmente supiéramos y entendiéramos el daño que provoca la murmuración. Alguien por ahí dice que son 3 personas que van directamente a la muerte. Háblese de la muerte espiritual y también física, la persona que murmura, queridos hermanos. Dice que hay tres personas van a la muerte. El que murmura, el que habla, el que escucha y de quién se está hablando. Se ven involucradas firmemente en esa murmuración y en este pecado de metzorá, de la lepra. Una consecuencia por la cual se iba a desprender esta enfermedad tan contagiosa y tan poderosa que podía llevar a la persona inclusive hasta la muerte misma. Habían 10 leprosos, usted escuchó el relato, usted seguramente lo sabe, lo ha leído, que 10 leprosos, cuando el Mesías, Yeshua HaMashiach, entraba a una ciudad, a una aldea, salieron al encuentro 3 leprosos gritando, impuro, impuro o inmundo. Estaban tapados todos, solamente los ojos se le veían, porque la enfermedad estaba en un grado alto, había alcanzado un grado de putrefacción. Y lo primero que se hacía, dice que el sacerdote, recién lo leíamos, el sacerdote iba a tomar una decisión, una determinación acerca del estado de esa persona leprosa, que iba a ser aislada, aislamiento, primera cuestión. Y la persona tenía que dejar el campamento cuando era el tiempo del desierto, la peregrinación, los 40 años, si había algún leproso, alguna persona que había sido alcanzada por metzorá, por la lepra, por esa enfermedad espiritual que venía del cielo mismo. Tenía que ser aislada, tenía que ser apartada, porque era un riesgo que contaminaba a las demás personas. El primer paso era llevada a esa persona al sacerdote y el sacerdote iba a determinar cuáles eran los pasos a seguir por esa persona con metzorá, con sará, con lepra. Y hablé de primer caso, era el pecado de murmuración y el alcance de esa murmuración, que muchas veces, la persona lo hace. Esto está relacionado, hay un lenguaje, una palabra hebrea para esto, es lashon hará. Lashon hará es la lengua maldiciente, la lengua que habla mal. Tiene una consecuencia, hermanos.
Esto es un principio, la Biblia nos habla de principio, la Torá dice de siembra y de cosecha. Lo que usted suelta tiene un efecto boomerang, vuelve. Por eso la murmuración, hermano, tiene que estar lejos, muy lejos de nosotros. Habían pecados sexuales que también iban a provocar Metzorá, Sará, la lepra. Las relaciones sexuales no permitidas. Fuera del matrimonio, ahí están las relaciones, el adulterio, la fornicación, el orgullo, también era característica de esa enfermedad que se podía alcanzar a través de la persona orgullosa, la persona soberbia, a través de la envidia. Fíjese, son varias cositas que iban a provocar el mal en una persona. La lepra, la Sará o la Metzorá, como dice la Escritura. La envidia, la codicia, los celos, las contiendas. Por eso hay una necesidad de conocer qué cosa, la instrucción. ¿Por qué? Porque según de Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es inspirada. Y cuando dice toda la Escritura, lo que había en ese tiempo, lo que Rab Shaul está hablando, está dejando constancia, dice toda la Escritura era la Torá, los 5 libros de Moisés, los profetas y los escritos de Salomón. Eso era la Escritura. La Tanaj, como se conocía, Torah, Nevin y Ketubín. Eso era lo que había. Y dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y que presta por Yahweh, nuestro Elohim, y que presta una utilidad. Enseña, corrige, nos exhorta, nos redarguye, nos da vueltas y vueltas en nuestro interior. Y dice, sigue diciendo, que nos prepara, ¿para qué? Para toda buena obra, para que todo varón, para que toda varona, hombre o mujer, sea preparado, preparada para toda buena obra, para que alcance el objetivo. En definitiva, esa es la función de la Torá, de la instrucción. El leproso era llevado al Cohen, al sacerdote, y el sacerdote iba a dictaminar seguramente el aislamiento por 7 días. Luego se iba a presentar otra vez afuera de la ciudad, a las puertas de la ciudad. No podía entrar el leproso, estaba aislado afuera de la ciudad, y seguramente habían otros leprosos también. La Biblia decía, recién lo citaba, los 10 leprosos que el Mesías, Jesucristo, como lo conocemos, entraba en esa aldea y los leprosos gritaron y los reconocieron que era el hijo de David, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, que entraba y ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Y el Mesías le dijo, vayan y preséntense al sacerdote. La Biblia lo dice, lo relata, que mientras iban eran sanados de aquella lepra y que uno volvió rápidamente a dar gracias. Y el Mesías preguntó, pero ¿cómo? ¿No eran 10? ¿Y los otros 9 dónde están? No sé, dijo esto. Y Yeshua dijo, miren, eran 10, solo uno ha vuelto y este es samaritano. Entonces lo reconoció y le dijo, vete, tu fe te ha salvado. No solamente que quedaba sano de esa lepra, sino que había alcanzado el premio máximo, la salvación, porque en el tiempo de dificultad, en el tiempo de necesidad, en el tiempo de aislamiento, ahí estuvo y estará el Señor siempre. Y el reconocimiento por todas las cosas que el Señor hace en nuestras vidas marca realmente un nivel de espiritualidad en cada uno de nosotros. ¿Sabe qué? Algo también que había muy curioso
en la vida del leproso, de la persona que padecía metzorá, lepra, era que la plaga, la peste, la epidemia, la enfermedad, ¿sabe cómo comenzaba? Dice que comenzaba por las paredes de la habitación, en la casa. En la casa comenzaba la manifestación de la lepra, de la tzará, de la metzorá. Comenzaban las piedras a impregnarse, no sé cómo sería, pero me imagino como un musgo, como algo ahí en la casa, en las paredes de piedras, aparecía. Luego, ¿sabe hacia dónde se trasladaba? A la ropa, a la vestimenta de la persona. Y en tercer estado, a la piel del hombre. ¿Y qué nos da a entender esto? Cuando leemos, cuando estudiamos, nos damos cuenta claramente que hay advertencias. Hay advertencias de parte del cielo, de parte del Eterno para nuestras vidas que nos dicen, cuidado, la lepra está cerca. Cuidado, está cerca, está en tu casa. Está en las paredes, está en tu ropa, cuidado, que se viene para tu vida, para tu piel, vas a ser aislado, hasta te puede llevar a la muerte. Fíjese la gran misericordia del Eterno para con nosotros, que aún, esto lo dice la Torá, la Escritura, que aún siendo pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos, dice la Escritura, de la gloria de Yahweh, nuestro Elohim, estamos todos destituidos, por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria del Eterno. Pero dice Romanos 6:23 que la paga justamente de ese pecado, de la murmuración, de las relaciones sexuales no permitidas. Cabe aclarar que cuando digo relaciones sexuales no permitidas, estoy hablando de relaciones extramatrimoniales, a relaciones antes de tiempo. El matrimonio es el vínculo en el cual las relaciones sexuales están permitidas. También el orgullo, la soberbia, la envidia, la codicia, todos esos pecados son causa de adquirir una enfermedad de las características que estamos hablando, de la lepra, de la metzorá. Pero la advertencia del cielo viene. Qué bueno es prestar atención. Qué bueno es estar atento, hermanos, a cuando el Señor nos está hablando. Entonces, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra vida, a modo personal, a modo familiar, en el trabajo, la persona se tiene que dar cuenta. Se tiene que dar cuenta que está siendo advertida de parte del cielo y le está diciendo, deja eso, no te conviene. Por algo están las instrucciones, los mandamientos, que son instrucciones que rigen nuestra vida. 613 leyes, siempre lo digo, 248 que son positivas. El Señor dice, sí, hazlo, sí, lo puedes hacer. Pero hay 365 leyes, instrucciones que el Eterno está diciendo, no, no lo hagas, no te conviene, no lo hagas. Por eso hay que estar atento. Paredes, en la ropa, la vestimenta y luego en la piel. En la piel, queridos hermanos, un estado de putrefacción. Yo quiero terminar, cerrar, hacer una conclusión hablando acerca justamente de la murmuración. De la murmuración, el chisme, la mala lengua, la lashon hará, dice la versión hebrea, dice que es comparada, acá hay una cita, que dice que es comparada con un proyectil. Ahí están algunos compañeros, suboficiales del ejército que están escuchando y ellos saben de esto y muchas personas también saben. Dice que la mala lengua o la lashon hará es comparada a un proyectil.
a un proyectil de un cañón, de un arma de mano, dice, y no dice a una espada. Dice porque el proyectil, la bala, esa bomba, hace impacto desde lejos. Desde lejos. No es como el cuchillo o la espada que tiene que estar cuerpo a cuerpo. Sino que de lejos, un proyectil, un disparo, con un rifle, con una pistola, con un cañón, un misil, lo que sea, a kilómetros, miles de kilómetros, puede hacer un gran desastre. Y eso es justamente la murmuración. El chisme provoca, queridos hermanos y amigos, un desastre, un daño letal, un daño que lleva a la muerte. Dije a la persona que suelta el chisme, la murmuración, a la que dispone el oído para escuchar y de quién se involucra en estas conversaciones. Quiero terminar, decía, con el Salmo 34, versículo 11, el 12 y el 13. Dice, venid, hijos. Salmo 34, versículo 11, dice, venid, hijos, oíd el temor de Yahweh, os enseñaré. ¿Quién es? Pregunta. ¿Quién es el hombre que desea vida? Qué pregunta, ¿no? ¿Quién es el hombre que desea vida? Mucha gente, si usted hace esa pregunta en su casa, a su compañero de trabajo, a sus amigos, todos van a decir, ¿qué pregunta más obvia? Todos quieren vivir. Corren detrás de una vacuna, de un medicamento, de algo que le va a provocar y le va a proveer vida. La pregunta, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Pregunta, ¿quién le parece? Entonces, el versículo 13 trae la respuesta. Escuche, guarda tu lengua de hablar mal y tus labios de hablar engaño. Hablar mal, hablar engaño. Cuando vemos hablar mal la palabra, o las palabras hablar mal, quiere decir maldecir. Y una persona maldice a otra cuando habla de esa persona, cuando la persona no está presente. Entonces, pregunta, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Yo creo que todos, tanto usted como yo, como todos, quieren y aman la vida. Y acá está la respuesta. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño.